escuchándonos. Amén. Estamos en Juan capítulo 3 del versículo del 1 al 15. Creo que todos estaban ya cuando lo leímos, ¿verdad? Los pocos que estamos, pero la presencia de Dios está acá. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré, dijo el Señor, y nosotros creemos que Él está con nosotros. El título de esta predicación es ¿Cuánto has cambiado? Ese es el título. Tenemos cambios, ¿verdad? Hay unos evidentes y otros no tan evidentes. Pero uno de los más evidentes míos es que yo era delgado y ahora ya no soy delgado. Y ese es un gran cambio, hermano. Por más que quiera esconderlo, no se puede. Así es que hay cambios en la vida, cambios del modo de vivir. ¿Cuántos han cambiado el modo de vivir? Este país nos ha cambiado el modo de vivir. El salvadoreño viene de allá con la idea de comer tortillas acá. Bueno, hoy es más posible comer tortillas. Antes no se hallaba harina para comer tortillas, hermano, y ese era un problema grande para los salvadoreños. Antes no habían muchos maduros acá en Italia, hoy se encuentran hasta en el Esselunga. La malta, palta, ¿cómo le llaman? El avocato, el aguacate. Tampoco se hallaba, hermano. Sí, hallar un aguacate o una papaya, eso era, hasta fotos se le hacía una papaya cuando se veía ahí en el mercado de la 24 de mayo. Hoy no, hermanos, hoy en todos los negocios latinos, por todos lados, sea acá en Milano como en los paisinos, ahí se encuentra de todo. Cambia, el mundo cambia, hermana. No solo lo latino, también de acá de Europa, de la parte sur, norte de Europa, este de Europa, de la China, de por todos lados hay productos. Así es que eso, el modo de vivir, hermanos, se va renovando, se va cambiando, van cambiando los tiempos. Está preocupada la Italia porque hay una parte de acá de las montañas que se está desprendiendo, un pedazo del Monte Bianco aproximadamente, es un trato como de un campo de fútbol, como de 30 pianos de altura, así lo han medido, y están preocupados porque camina diariamente aproximadamente 1 metro. Tarde o temprano eso se va a desboronar y es es parte de los cambios climáticos. Así es que hay cambios, hermano. Cambios en el tiempo, modo de vivir, en la alimentación. ¿Cuánto hemos cambiado la alimentación? Los niños que nacen acá, aunque si son latinos, pero ya ellos quieren pasta. Ellos no le hacen mucho a la comida latina, ellos van más por la comida italiana. Cambia, hermano, cuando van allá a nuestro país sufren, hay que llevarles la pasta y el sugo, hay que llevarle el pesto, hay que llevar todos los ingredientes porque ellos no están acostumbrados a eso. Hemos tenido que adaptarnos a muchos cambiamientos en la vida. Yo he tenido que cambiar muchas cosas aún en lo secular, hermanos, hemos tenido que adaptar muchas cosas viniendo acá a este país. Entonces, esos cambios también llegan al lado llegan en el área espiritual también, ¿verdad? Tienen que haber cambios. Hay muchas cosas, tantas cosas, y podríamos seguir hablando sobre esos cambios, hermanos, de la vida diaria, pero nos vamos a ir enfocando más en lo que es el cambio
espiritual. Cambios que tienen que venir de lo mal a lo mejor, no de lo mejor a lo malo. Porque sucede también que muchas veces alcanzamos niveles espirituales muy buenos y de repente comenzamos a cambiar al contrario y nos vamos de regreso como le predicaba la otra vez, el cristiano no es de los que retroceden. No tenemos retroceso, hermano. Nuestro auto no tiene retroceso. Estamos ya en la recta final para alzar vuelos, así es que un avión no puede retroceder. Él llega a la pista y lo llevan con otro carrito jalando y lo ponen ya ahí, y de ahí tiene que impulsarse solo para adelante. No hay retroceso. Así somos nosotros. Una vez que las turbinas se encendieron, hermano, vamos para adelante, como dice el puertorriqueño, pa'lante, pe. Porque así es, hermanos. No podemos olvidarnos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y tenemos que seguir este camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá el libro de Juan? En este capítulo 3 tenemos un discurso muy interesante entre Jesús y Nicodemo. Y es que Jesús le va a hablar a este hombre de un cambio que tiene que haber en su vida al momento de conocer la verdad, al momento en que se le presente el plan de salvación. Aquella persona debe de obtener cambios en su vida, ¿verdad? ¿Quién era este Nicodemo? Hermanos, dice el versículo 1 que era un principal. O sea, alguien que tenía una buena posición en lo que era el pueblo judío de aquel tiempo. Y me sorprendía cuando yo leía el versículo 2, me sorprendía que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Siendo él un principal, siendo él una persona muy importante, conocedora de las leyes judías, conociendo de dónde Jesús descendía, porque sabemos que Jesús nació en Belén, pero que radicó en Galilea y está más retirado de Jerusalén, de la ciudad donde viene la promesa a David. Y entonces acá entran en un gran problema los fariseos, porque ellos dicen: ¿y de dónde tiene la nacionalidad este hombre? Le dicen: en Galilea. Y dicen: pero de Galilea, ¿qué ha salido de ahí? Entonces no van a la raíz, no van a pedirle la carta de identidad para saber si le sucede también a Pablo. Han visto a Pablo que estaba siendo golpeado por los romanos y de repente se dan cuenta que era ciudadano romano y dice: pero ¿qué estamos haciendo acá? Acá nos vamos a meter en un problema porque este hombre es romano. Entonces, pero descubrieron su identidad. En cambio, en Jesús quedó de que era Jesús de Galilea. Por eso nosotros cantamos, ¿no? El maestro de Galilea. Entonces Nicodemo reconoce y le dice: Rabí. Esto es interesante, hermano, porque el darle el título para él no era cosa fácil, siendo uno de la ley, siendo uno conocedor de las leyes judías. Pero no solo él, porque también le dice: sabemos. O sea, era una cosa que ya habían entrado en discusión entre los principales. Habían estudiado el caso, se habían puesto a pensar quién era este maestro y lo que decía. Y dice: sabemos que has venido de Dios. O sea, los cambios en aquella persona o la manera de vivir en Jesús les estaba sorprendiendo. Dice: has venido de Dios como maestro.
siendo él un principal o siendo él parte de un Sanedrín y que tenían responsabilidades para enseñar la ley o para aplicar la ley, dice, tú enseñas como un maestro la ley. Es interesante, ¿no? Le dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, le sorprendió a Nicodemo ver a Jesús su obrar como maestro, como una persona importante en el pueblo judío, ellos siendo la ley máxima o la autoridad máxima. Aplicaban leyes o aplicaban la ley, pero no hacían milagros. Y Jesús sí. Esto les sorprende a ellos. Pero esta plática, vea el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá, hermanos, le dio vuelta todo el discurso Jesús. Le dio vuelta porque lo que Nicodemo está haciendo, estas preguntas, la sorpresa o lo sorprendente para Nicodemo, va a encontrar una respuesta cortante, tajante de Jesús. Pero ¿de dónde sale la respuesta de Jesús? Que le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde así? ¿Por qué? El contexto de esto lo encontramos en los últimos versículos del capítulo 2. Vea, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué dice? Viendo las señales que hacía. Por eso Nicodemo le dice que nadie puede hacer las cosas si Dios no está con él. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había. Entonces la respuesta de Jesús es porque Jesús no aplica la respuesta conforme a la pregunta que le está haciendo Nicodemo, sino conforme a lo que hay en su corazón. Por eso es que, mire que yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo veía este versículo 3 decía, pero ¿por qué Jesús le responde así a Nicodemo? De cierto, o sea, de verdad te digo, Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo si quieres ir al reino de los cielos. Ahora la respuesta es porque el fariseo o el religioso de aquel tiempo, como Nicodemo lo era, ellos estaban 100% seguros que por aplicar la ley, ellos directamente se estaban ganando el cielo. Ellos se consideraban los únicos. Por eso es que ellos eran muy celosos de la ley, porque ellos consideraban estar haciendo lo correcto. Es tremendo lo que Jesús va a estudiar en el corazón del religioso y después lo confronta con su mentalidad. Vea,
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y acá, acá, hermanos, la cabeza de Nicodemo, humanamente, sin el discernimiento del Espíritu, sin tener parte de la regeneración del Espíritu Santo en la persona, él no puede entender cómo hay que nacer de nuevo. Y lo mismo sucede, hermanos, allá afuera, y aún a veces en nosotros que somos bien religiosos creemos que por lo que hacemos estamos alcanzando la vida eterna o la salvación. Y esto es lo que Jesús va a confrontar. Le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su padre y nacer? Jesús le vuelve a responder y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, esto hermanos, es algo que a veces nos cuesta aceptarlo aún a nosotros al inicio, y nos cuesta dar pasos para poder ir entrando en lo que es el conocimiento del reino de Dios. El nacimiento de lo que Jesús le está hablando es un nacimiento en el cual nosotros no podemos, llevándolo al ámbito espiritual, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, no podemos hacer nada. Nosotros creemos en el Evangelio. Nosotros nos arrepentimos, lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro hace aquel discurso hacia aquellos hombres que estaban viendo lo que había sucedido en el aposento alto, y Pedro se para dar aquel discurso, y al discurso se les reveló el Evangelio y ellos se compungieron, dice la palabra. Y esto es cuando se te revela, pero esto lo hace el Espíritu en tu corazón, en tu mente. Y la pregunta de ello es: ¿qué haremos? Y esto es, hermanos, el paso a seguir. Porque el Espíritu Santo te puede revelar el reino, pero te da el libre albedrío a que tú decidas, a que tú tomes la decisión. Entonces, cuando tú tomas la decisión, viene un cambio a tu vida. Ahí sucede el milagro. Ahí sucede el trabajo que hace el Espíritu Santo, porque tú le das la entrada. He aquí, yo toco a la puerta, y si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Pero él no te va a abrir la puerta a la fuerza. Él te toca a la puerta. Y cuando tú llegas y le abres la puerta, entonces entra y tu casa cambia o tu vida cambia. Ahí sucede ese cambio. Pero si nosotros vemos, vea, Juan capítulo 12 y versículo 42. Juan 12 porque muchas veces nos privamos, hermanos, de las bendiciones de Dios. Yo me recuerdo, ya le voy a contar un poquitito, pero leamos este versículo. Con todo eso dice: aún de los gobernantes muchos creyeron en él. O sea, el mensaje llegó al corazón de ellos.
entendieron las buenas nuevas, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Por qué dice el siguiente versículo? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? ¿Por qué llegó de noche a buscar al Señor? Unos dicen que porque quería tener mejor tiempo para hablar con Jesús, ya que las jornadas de Jesús eran bastantes trabajadas y no iba a tener tiempo. Pero otros dicen que para que no lo vieran, hablar con el maestro. Acá dice que muchos no creyeron para no ser expulsados de la sinagoga. Ya les he contado que cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo no quería que nadie me viera. Yo estaba parado enfrente de la iglesia, así como ustedes están haciéndole así con esas cosas para darse viento. Yo estaba con la camisa, usted estaba sin camisa dándome viento porque hacía calor, y estaba por entrar a la iglesia sin camisa. Pero no era tanto el deseo de entrar a la iglesia porque sentía aquella hambre, aquella pasión. No, el problema era que no quería que nadie me viera que estaba en la puerta de la iglesia. Y esto me sucedió no solo esa vez, muchas veces que yo tenía que ir a la iglesia, iba viendo quién iba en el pickup o en el vehículo, que no fuera ninguno conocido familiar de mi esposa, y que me vieran descender en la iglesia. Imagínense, acá está otro Nicodemo. Él no quería que lo vieran, pero cambió, este hombre cambió, y usted va a ver a Nicodemo al final también sus obras. Porque por eso Jesús le dijo: de cierto, que es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. 2:25, ya lo leímos, ¿verdad? El 2:25. Ok, Nicodemo reconoce a Jesús que es diferente. El nacimiento era de lo que Jesús le quiere dar a conocer. Versículos 10 y 12, siempre del capítulo 3, que dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, eres maestro, enseñas la ley. En la mañana hablábamos del lavamiento que surgió cuando Moisés prepara a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Para el servicio. Y todo esto lo sabían ellos, que había un ritual a seguir para poder desempeñar el servicio de Dios. Por eso Jesús le dice: de cierto te digo que, le dije 10 y 2. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, el mensaje que Jesús trae a la tierra no es un mensaje que Él se lo inventó, sino es un mensaje dado de parte de Dios a la humanidad, que a través de Jesús nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Y Él dice, y lo que testificamos, lo que hablamos, fíjese que Él no dice lo que hablo o lo que testifico. Lo que hablamos y testificamos. ¿Y no recibís nuestro testimonio? El corazón
de Nicodemo estaba tan turbado, hermanos. Y a pesar de que él era un maestro, a pesar que él conocía todos estos estatutos, preceptos, mandamientos, y aún habían sacado otros más para poder aplicarlos al pueblo, hermanos, no logra entender lo que Jesús le está diciendo. Y así estamos a veces nosotros, hermanos, se nos explica y se nos explica y no logramos entender lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, nos hacemos un examen desde el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo y le recibimos en nuestro corazón, ¿han habido cambios en nosotros o seguimos siendo iguales? ¿Se ha examinado usted? ¿Se ha examinado? En algunos he notado el cambio, en algunos los he notado el cambio, porque los he visto en su vida pasada. Pero a otros no les he conocido la vida pasada, así es que no puedo testificar si han habido cambios en usted. En lo personal, le puedo decir que Dios ha cambiado mucho en mí. En el caso de mi esposa le puedo decir también que Dios ha hecho muchos cambios en ella. Y de esos cambios es lo que Dios o Jesús le está diciendo a Nicodemo que espera ver en él. Pero le era difícil. Vea, 1:33. Uno de los problemas en los cuales Nicodemo, y que Jesús se lo dice, que le es necesario nacer del agua y del espíritu, uno de los problemas era esto. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Una de los problemas que tenía Nicodemo era esto: aceptar el bautismo de Juan el Bautista. Por eso es que vemos que allá en el capítulo 12, esa incredulidad en ellos, hermano, no les permitía. Vea lo que dice Lucas 7:30. Lucas 7:30. Ese bautismo que es público. Ay, hermanos, cuando se van a hacer los bautismos, desaparecen todos los cristianos nuevitos de la iglesia. Algunos hacen las clases y se van ya con la clase, pero desaparecen. ¿Por qué? Porque el testificar de Cristo en público a veces nos da vergüenza, aún los que se bautizan. Y el día que tienen que bautizarse, tienen que dar un pequeño testimonio. Están temblando. Bueno, estábamos temblando. No sé si se recuerda, pero yo no me la sentía de dar el testimonio. Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Por eso Jesús le dice: de verdad te digo, Nicodemito le ha de haber dicho, que si no te dejas bautizar por agua, tampoco vendrá el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Y mientras tú no tengas estas dos cosas, el reino de Dios no lo vas a poder ver. Qué tremendo, hermano. Entonces, yo necesito tomar decisiones. Yo necesito tomar decisiones.
En la vida van tomando decisiones para cambiar a mejor, no a peor. Usted quiere ir a la vida eterna con Cristo, debe de tomar decisiones. Reconocer. Mire, hay muchos que reconocen pero no quieren cambiar. Hay muchos que reconocen todo el plan de salvación y todo lo que tienen que hacer. Y allá afuera hay bastantes que saben, que están viviendo, que son conocedores del evangelio. Lo han leído, lo practicaron, lo vivieron por un tiempo en la iglesia, pero que ahora están en adulterio, en fornicación, en borrachera, en drogas. Y si usted va y les habla y dice, sí, lo sé. Tú sabes que si Cristo viene en este momento no te vas con Él. Sí, lo sé. ¿Y cuándo vas a cambiar? Que no puedo. No quieres cambiar. No quieres tomar una decisión. Si ya lo reconociste, cambia. Nicodemo reconoció que Jesús era enviado, que hacía cosas diferentes. Y le costó, pero al final podemos ver frutos en él. Entonces Jesús le habla, hermanos, de este nuevo nacimiento espiritual, este nuevo cambiamiento en su vida que él tiene que decidir, o le sigue a él o se queda con la religión, se queda con el concepto que tenían todos los fariseos. Hay mucho y acá vamos a tocar algo. Hay mucho católico que le ha sido predicado el evangelio y ha estado en las iglesias, le ha sido explicado con detalles lo que es nacer de nuevo, y no han tomado la decisión, todo por no quedar mal con la familia. Porque mi mamá, porque mi papá, porque mis hermanos, porque mis tíos me van a rechazar, me van a abandonar, me van a desechar. Entonces dicen, mejor no. Por eso Jesús dice, el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Entonces podemos ver, mis hermanos, que en la vida se deben de tomar estas decisiones para con el tiempo poder ver esos cambios. 3 verdades declaradas por Jesús en este discurso, y que Él se las dice, hermanos, con mucha claridad. Y es que el cambio que hace el Espíritu Santo en la regeneración de la persona, en el momento en que él toma la decisión, es allí donde el Espíritu Santo trabaja. Estás en una situación difícil, antes se te hacía fácil mentir, pero hoy tienes al Espíritu Santo, y cuando estás por decir la mentira, el Espíritu Santo te la hace ver, entonces tú decides decir la verdad. Y cuando tú dices la verdad, el Espíritu Santo se glorifica. Estabas a punto de agarrar algo que no era tuyo, pero en ese momento el Espíritu Santo te lo hizo ver y tú ya no lo agarraste. Ese es un cambio que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es que, oye, ya viene el pastor Nelson, va a querer agarrar eso, quitémoslo porque vaya a ser que caiga en la tentación. No, ahí está. Y te lo hace ver. Pero la decisión la tomo yo, a no agarrar lo que no es mío. Uy, hermano, lo que casi son vidas paralelas con la mía, con la del pastor. Cuando él cuenta sus cosas, digo, también yo lo hacía.
Y Dios te lleva a la prueba. Pone cosas en tus manos para ver si ya verdaderamente cambiaste. Pero cuando yo estaba en bombero, mi esposa se sorprendió un día que yo predicando dije que el trabajo de bombero yo lo perdí. Ya saben, ¿verdad? ¿Y para qué era eso? Sí. Viniendo a los caminos del Señor, el Señor pone en nuestras manos la cocina y comenzamos a ver, pero ya nuestro corazón había sido regenerado, cambiado, temeroso de Dios. Y entonces ya nosotros, esto no es nuestro. Y nos faltaban 5 centavos, 10 centavos, 1 euro, 5 euros. Sáquelos de la bolsa, papá. Póngalos usted, porque usted tiene que, usted es responsable de esta área. Y si usted vendió tantos platos y gastó tanto, ¿y por qué le falta 1 euro? ¿Por qué le falta 5 euros? Entonces usted no hizo bien la cuenta. ¿De quién es el error? Suyo. Ahora pague. Sin el temor de Dios, ¿sabe qué hace la persona? Va redondeando a no poner lo que le hizo falta y al final a cuadrar la cuenta. Ajá. Pero con el Espíritu Santo acá no te dice de cuadrar, te dice de hacer bien las cuentas. Y te hizo falta, tienes que pagar. Ese es el cambio, hermano. Esos son los cambios que hace el Espíritu Santo. Entonces Jesús le, no nacerás. Vea el versículo 15. No vamos a saltar hasta el 15. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, hermanos, no sé cuánto le fue duro para Nicodemo que Jesús le hiciera esta declaración. Decirle Jesús a Nicodemo que creyera en él. Nicodemo, viéndose 69 del Sanedrín que lo iban a confrontar, y sucedió. Lo confrontaron un día. Le dijeron que ya eres uno de ellos. Pero acá, ay, hermanos, esto creo que le cayó como un balde de agua fría. Es como, le pongo un ejemplo. ¿Usted ha escuchado testimonios de sacerdotes que se convierten al evangelio? Pues eso ha de haber pensado Nicodemo en ese momento. Porque familias que tienen a sacerdotes, ay, ellos se sienten orgullosos. Mi hijo es sacerdote, mi hija es una monja. Ay, son bien religiosos, hermano. Y cuando se dan cuenta que Cristo entró en sus corazones y que los cambió, lo botan de casa y hasta le queman la ropa y no lo quieren ni ver. Quisieran que se cambiara apellido y familia y que se fuera lejos de ahí, si es que algunos hasta los mismos familiares los quieren matar. Pues me imagino que Nicodemo ha de haber pensado todo eso. ¿Qué van a decir los 69 del Sanedrín de mí? ¿Qué va a decir mi familia de mí? Nosotros no teníamos mucho que perder, pues ya no éramos nada, hermano. Ya la familia con nosotros decía, ay, solo, ¿quién me lo cambia este? Daría todo, dicen, porque me lo cambie.
Pero esto es, hermano, lo que hace el poder del Espíritu Santo y la obra de Dios en nuestras vidas. Y si usted no ha tenido estos cambios, le pido que comience a hacer obras de arrepentimiento. Porque si hasta ahorita su familia no le ha desechado, si hasta ahorita, hermanos, dentro de su trabajo usted se confunde entre los demás, entonces estamos en grandes problemas. Nicodemo fue a buscar a Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Cuáles fueron las ideas de Nicodemo? ¿Qué es lo que quería aclarar Nicodemo? ¿Qué es lo que quería Nicodemo? En sí. De todo el discurso. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Yo creo que ya Dios lo estaba tocando. Todas las predicaciones que había escuchado, todos los discursos que había seguido a Jesús, lo habían llevado a buscarle. Uno llega a dar ese paso, hermanos, que uno siente ese vacío dentro. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero uno llega a sentir ese vacío que necesita algo más. Yo creo que Nicodemo sentía eso de buscar a Jesús, y no le importó, hermano, no le importó. De una de otra manera le llegó a Jesús. Corrió riesgos, hermano, y se fue. Hay barreras en nosotros muchas veces que venimos a la iglesia y la primera vez que vino al culto, ¿cómo estuvo usted en el culto? Y los demás cantando, alabando, adorando, y usted. Con el tiempo comenzó a mover el piecito y alguien lo estaba viendo y a usted. Y después levante las manos, bien tímidos, bien tímidos. Pero cuando el Espíritu Santo va trabajando en ti, ay, hermanos, llega el momento en que se te salen las lágrimas y pegas gritos y lloras y se te cae el maquillaje y botas los zapatos y no te importa. ¿Por qué? Porque ya no te interesa lo que digan por ti, sino lo que quieres sentir es el gozo de Dios dentro de ti. Hay algo que se está regenerando dentro de tu corazón y tú comienzas a alabar y comienzas a glorificar a Dios. Y que si pasa 1 hora, si pasan 2 horas, ya no te interesa más el tiempo, que el volumen está fuerte, no te interesa que estén cantando. Y a ti, ¿qué te interesa? Tú estás alabando y glorificando a Dios. Pero cuando ya Dios hizo la obra en tu vida, cuando ya Dios tocó tu corazón, ay, hermanos, entonces es que ya hay un cambio en ti. Y ya cuando vas saliendo, vas saludándolos a todos. Hoy como de codito saludamos, pero antes los abrazabas a los hermanos y te sentías en medio de ellos feliz. Ya no te sentías extraño, ya te sentías parte de la iglesia. Pues esos son cambios que hace Dios. Y yo creo que Nicodemo con el tiempo, hermano, ya no quería estar con el Sanedrín, quería estar con los discípulos. Porque todo lo que Jesús le dijo, de cierto te digo.
llevaban el poder del Espíritu Santo para cambiar a una persona, por duro que sea el corazón de alguien. Esos cambios tienen que pasar en nosotros. Para Nicodemo, estas palabras que Jesús le dijo, le fueron duras, hermano. De cierto te digo. Y no se lo dijo solo una vez, se lo dijo en este pasaje, se lo dijo al menos 3 veces. ¿Cuántas veces nos han predicado el mismo mensaje y no cambiamos? Y decimos, ya aburren con ese mensaje. Otra vez el mismo mensaje, otra vez el mismo pasaje. Pues porque todavía tienes que cambiar. Es porque todavía tiene que haber un renuevo dentro de ti. La confrontación, hermanos, no fue fácil para Nicodemo. En todo este pasaje demostró ser ignorante del reino de Dios. Creyendo saberlo todo, demostró ser ignorante del reino de Dios. Cuando suponía ser conocedor, salió a no saber nada. Cuando creía que era un maestro, estaba siendo un ciego guiando a otro ciego. Sí. Por eso muchas veces confrontó Jesús a los fariseos. Ciego guía a ciegos. Porque creían llevar al pueblo a Dios y lo estaban llevando a otro lado. No era a través de esa manera en que se llevaban las personas a Dios. Por eso le dijo, ¿tú ves el viento? Pues el viento sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Pues así es el Espíritu Santo, le dijo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Díganme, ¿cómo sucedió ese cambio dentro de mí? No lo sé. Solo sé que cambié. Solo sé que no podía dejar de fumar, pero ese día que salí de la iglesia ya no fumé. Sabía que las palabras obscenas o esas palabras, esas malas palabras, cuando de repente se me salían aún donde no tenía que decirlas, fueron canceladas de mi lenguaje. ¿Cómo? No lo sé. Pero Dios cambió mi lenguaje. Dios cambió tantas cosas en mí y espero que lo haya hecho en usted. Un día mentí y me sentí la persona más sucia, asquerosa de la tierra. Y dije, no lo vuelvo a hacer. Porque la mentira, hermanos, no es de Dios, es del diablo. Esos son cambios que tienen que suceder en nosotros. Ezequiel 36, 24, 27. Ay, hermanos, cuando el viento pasa, ¿verdad que deja cambios? Pues cuando el Espíritu Santo llega también tienen que haber cambios. Imagínense, es un huracán, hermanos, cuántos cambios deja. Y es fuerza natural. Y la del Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural. Se tienen que ver esos cambios, mi hermano. Ezequiel 36, 24, 27. Ya estoy terminando. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esta es una promesa para el pueblo de Israel. Esparciré sobre vosotros
¿Qué dice? Agua limpia. Yo creo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tú que escudriñas la escritura, tú que eres un maestro de la ley, ¿no es que por caso has ido a leer Ezequiel 36? ¿No es que has tenido la curiosidad de escudriñar ese versículo donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ya no puedes seguir siendo la misma persona. O sea, si antes eras duro como este hueso, hoy ante la necesidad de tu hermano no puedes. Ya lo entendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido cambiado. Tu corazón es otro. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cómo es el corazón de carne? Mórbido, sensible, palpita. El corazón de piedra, nada le entra. 27, póngase de pie. Y pondré dentro de vosotros Esto era lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer del agua y del espíritu para que en tu vida se vean los cambios. Cambios, iglesia, cambios en toda nuestra manera de vivir. Y entonces vamos a poder andar en sus estatutos. Y entonces vamos a poder guardar sus preceptos. Y entonces los vamos a poner por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu, le dije, cuando yo iba a tomar algo y el Espíritu me dijo: no robarás, se te hace fácil, porque ya de adentro te sale la ley, ya de adentro te salen los mandamientos, la voz interna que te habla. ¿Usted cree que allá afuera la gente razona para robar? Razona para beneficio de ellos, porque no tienen la ley en su corazón y tampoco pueden. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ponen leyes que ni ustedes mismos pueden llevar. Pero cuando ya hemos nacido de nuevos, entonces se ven esos cambios en cada uno de nosotros. Amén. Así es que examinémonos, hermanos, porque es importante. El nacer de nuevo no es un asentamiento mental, sino un cambio de vida. No es titularme de una religión: yo soy cristiano, porque muchas personas se dicen ser cristianas, pero obras de cristianos no tienen. No es titularme ser cristiano. Es como decirle, hermanos, que yo le vaya a enseñar todos los títulos o
o le muestre todo lo que nos han dado en el IBEA. Pero si acá no hay cambios, entonces yo no pasé por el IBEA pasó por mí. Pero si yo pasé por el IBEA, algo tuvo que haber cambiado en mí. Eso es, hermano. Cambios que tienen que ver por sus frutos. Ay, ay, ay. Mire, para ir al cielo, necesitamos nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Creer en nuestro Señor Jesucristo como un único y verdadero Salvador. Para ir al mar usted necesita ponerse el traje para ir al mar. Para ir a la montaña usted necesita ponerse el traje para ir a la montaña. Para ir a Marte usted necesita ponerse un traje de ¿cómo es? Astronauta. Pues para ir al cielo tiene que vestirse de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la pura realidad, hermano. Y solo con el Espíritu Santo podemos alcanzar eso. Así es que vámonos vistiendo cada día más de santidad, de santidad, de santidad, en el nombre de Jesús. Yo sé que usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Cristo viene pronto, iglesia. No es tiempo de esperar. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Lo que esté a nuestro alcance, hagámoslo. Lo que podamos hacer nosotros, hagámoslo. Pero el resto lo hará Dios. Amén. Cierre sus ojos, le decimos gracias, te damos, amado Rey.